Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo debate de Así son las cosas. Una nueva propuesta de este ciclo que reinicia el sendero que comenzamos allá lejos en el tiempo, en el año 2002, y que después se discontinuó y que ahora volvemos a ofrecerles con los debates de la realidad nuestra, de todos los días. Estamos por la televisión abierta y por el canal digital 29.1. Hoy vamos a hablar de una cuestión que está relacionada, ligada con algo que está sucediendo y que no lo dimensionamos desde el punto de vista personal completamente, si es una señal de preocupación o si es una señal de un cambio que se está produciendo y que no advertimos. Las universidades públicas argentinas han sido en más de una oportunidad motivo de debate. Hace muy poco tiempo debatimos respecto de lo que implica tener una universidad pública. Las universidades de la Argentina son referencia de muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo, que vienen a estudiar a la universidad pública por su excelencia, por lo que implica la posibilidad de tener acceso a la educación superior sin costos, más allá de los costos, obviamente, que implican ir a la universidad. Pero en este punto, en este momento de la historia, ¿todo el mundo quiere ser universitario? ¿Todos quieren ir a la universidad? ¿Es la educación superior, la universidad, cuando éramos chicos, para nosotros era casi un mandato, tenés que ir a la universidad? Hoy ese mandato existe. Hay un dato sobre el que vamos a debatir hoy, o por lo menos intercambiar información, más que debate, entiendo que va a ir por ese lugar el programa, que nos llamó a sorpresa. Hay indicadores que la universidad está recogiendo de la historia propia con las estadísticas oficiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto que permiten establecer cómo es la composición del estudiantado. La Facultad de Ciencias Económicas determinó, a través de uno de esos indicadores, que el 70% de los estudiantes de manera presencial y de los estudiantes a distancia, el 70% son primera generación. ¿Qué significa eso? Que sus padres no fueron a la universidad y ellos son los primeros en ir a la universidad. Uno podría decir, bueno, mirá qué buen dato, pero en rigor de verdad, con 50 años que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya debiera haber una mayoría de estudiantes en la universidad que debieran ser de segunda generación. Cito el ejemplo, perdón que sea autorreferencial. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y tengo dos hijas. Una se recibió ya en la Universidad Nacional de Río Cuarto, otra está estudiando en otra universidad. Pero sus padres son universitarios. Esa es la segunda generación. La universidad, desde la lógica del sentido común, por eso vamos a avanzar en tratar de explicar por qué está produciéndose ese fenómeno. Debiera estar ya en su mayoría con estudiantes de segunda generación. ¿Por qué eso no ocurre? Porque la mayoría, el 70%, son de primera generación. Hoy quieren ir los estudiantes del secundario a la universidad. Encuentran que es la universidad el lugar de desarrollo personal, profesional, o la salida para, desde lo vocacional, encontrar cómo en la vida sobrevivir o generar los recursos para tener aquello que ambicionan. Bueno, de estos y otros interrogantes vamos a hablar con integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos visita el subsecretario académico de la Universidad, Sebastián Ruiz. Gracias por venir, Sebastián, gracias, un gusto. Gracias. También María José Estefanini, me faltó una ni, entonces. Integrante de la UTI Universidad. ¿UTI qué es? La Unidad de Tecnología de la Información. Ah, ustedes son los que están rastreando los datos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y Juan Manuel Martelotto, que es el secretario general de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Gracias por venir, Juan Manuel. Buenas tardes. Que además es el que nos dio el dato que nos llamó a la reflexión y que nos parece muy interesante como disparador de esta charla que vamos a tener en el programa. Saludo también, que está en Buenos Aires, a una riocuartense, a Piera Fernández, que es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Piera, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo, y a todos los presentes. Un placer estar en conexión con ustedes. Igualmente, igualmente. Piera que cuando era una niña, iba a tercer, cuarto año del secundario, empezó a venir a nuestro programa, así que nos da mucho gusto que haya crecido tanto, no en edad, sino en importancia en su rol. Así que gracias, Piera, muy amable. Muchas gracias, es un honor para mí. Bueno, empecemos por el principio. Juan Manuel, ¿cuál es el dato que lo sorprendió en esta búsqueda de índices? ¿Qué son los índices que están rastreando? Bueno, yo creo que lo principal y lo más importante para rescatar, para disparar en el debate, es que tenemos estos datos, estos indicadores que antes no contábamos. La universidad tiene un sistema, y ellos son los especialistas, lo pueden explicar mejor ellos, pero teníamos un montón de información que no había sido codificada para que el común, como nosotros que estamos en la gestión, podamos tomar decisiones. Entonces, a partir de estos datos que poseemos, se nos hace mucho más fácil poder dirigir los recursos que tenemos en la universidad hacia acciones concretas que nos permitan dar soluciones, no solo a la comunidad universitaria, sino también, como este caso, a mucha gente que tal vez no puede llegar a la universidad. Y este dato del 70% de que son primera generación nos hace pensar que todavía nos queda mucho por hacer, por encontrar las herramientas que nos permitan acercar a mucha gente a la universidad que todavía no está llegando. Bueno, eso es el supuesto del que partimos, ¿no? Que no es un buen dato que el 70% de los 3.000 estudiantes que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, más o menos, que el 70% sean primera generación. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Que hay un universo de chicos que debiera estar en la universidad y no está? Se puede hacer desde ahí. También se puede pensar que hay gente que antes de la pandemia no llegaba y ahora está llegando, y que por eso va creciendo ese indicador, porque si uno lo analiza a lo largo de los años, ese indicador va creciendo, y también lo podemos tomar como gente que antes no llegaba a la universidad, hoy está llegando, y por eso sigue siendo primera generación. Es gente nueva, gente de un sector de la provincia que antes no llegaba. Para nosotros, el análisis que hacemos respecto a esto en la Facultad de Ciencias Económicas es que después de la pandemia nos encontró con la modalidad distancia, que para nosotros fue algo muy importante, y eso nos encontró parados de una forma distinta ante la sociedad, y le pudimos dar respuesta a una situación que, bueno, obviamente no era esperada. Entonces pudimos acercar a mucha gente que no había forma, no podía en ese momento encarar el alquiler de un departamento, no podía tomar la decisión de mandar sus hijos a Río Cuarto porque la situación no les daba ningún tipo de seguridad. Y para nosotros, habernos encontrado en ese momento con la modalidad de distancia funcionando, nos permitió tener rápidamente respuesta para esa gente, y se acercó mucha gente. Entonces, nosotros estamos notando que cada vez tenemos más gente, pero no necesariamente se convierte en segunda, tercera generación, y eso hay que analizarlo. Bueno, pero ese dato se combina con otra referencia que nos hizo esta mañana en el programa de radio, que es que han ido a algunos colegios a preguntar cuántos chicos tenían como proyecto personal ir a la universidad, y se sorprendieron con eso. Claro que nos sorprendimos, porque cuando uno habla, muchas veces nos pasa, y creo que nos tenemos que dar cuenta de que nosotros discutimos, rediscutimos con un sector de la sociedad que no es el todo. Entonces, yo decía, nosotros tenemos muchos colegios que van a la universidad, tenemos la universidad que ha generado proyectos de acercamiento, están las JUPA, que son las jornadas... Jornada de puertas abiertas. Jornada de puertas abiertas, que siempre estamos hablando sobre jóvenes del secundario que tienen intenciones de llegar a la universidad. Entonces la universidad los recibe, participa, les muestra proyectos, les muestra orientaciones, pero son jóvenes que ya tomaron la decisión de acercarse a la universidad. El problema y el debate, me parece que hoy estamos teniendo, es qué pasa con esa otra gente que nosotros fuimos a visitar a colegios públicos de la ciudad. Sin nombrarlo, sin estigmatizarlo. Un colegio muy conocido, pero fueron y entraron a un aula y preguntaron a los chicos. Preguntamos a todos los chicos, les dimos una charla sobre la universidad, y cuando pedimos que levantara la mano quién tenía la decisión o pensaba ir a la universidad, solamente levantó uno la mano. Un solo chico levantó la mano. ¿Ir a la Universidad de Río Cuarto o ir a la universidad en general? A la Universidad de Río Cuarto. Entonces nos damos cuenta que hay un sector de la sociedad
que no lo tiene como un proyecto futuro. Vos recién lo expresabas, que uno con los hijos, lo habla... Era un mandato familiar, tenés que estudiar y se puede ser universitario, y ahora ya no sé si alcanza con ser universitario, hay que tener especializaciones, seguir... capacitándose. Pero me parece que no tenemos que perder de vista que hay un sector que no tiene ese debate. Bueno. Y nuestro compromiso es llevarle herramientas para que empiecen a debatir ellos si van a poder venir o no. Piera, ¿es una situación excepcional lo de la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Es una lógica que se puede considerar extendible, generalizable? ¿Hay ahí un indicador que llama la atención, que para muchos, incluso siendo gratuita, la universidad está cada vez más lejos? Permíteme hacerte un comentario previo a darte respuesta a eso, Guillermo, que me parece que es muy importante, que es celebrar esta instancia de debate, sobre todo cuando estamos en un proceso electoral. Porque, digo, se pueden hacer distintas lecturas de ese dato que estamos dando de que el 70% son primera generación, que también es una cuestión importante que sean la primera generación de la familia, porque ahora sí están llegando. De hecho, si nosotros miramos las estadísticas que publicó la propia Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en la última década, del 2012 al 2021, el ingreso a la universidad pública aumentó un 67,6%. Y lo que más aumentó fue fundamentalmente también la modalidad virtual, como comentaban recién, que aumentó más de un 80% y su tasa de graduación más de un 181%. Entonces, en primer lugar, la primera reflexión que yo hago al respecto es que es importante que nos demos estos espacios de debate desde un lugar reivindicatorio de la educación pública, porque tenemos una universidad pública gratuita o no arancelada, que es modelo, como decías vos al iniciar el programa, en América Latina y en el mundo, y que nos permite a todos y a todas estudiar en la universidad pública. Ahora bien, desde ese proceso de reivindicación también tenemos que hacer una lectura interna, como estamos haciendo ahora, de esos datos, para ver cuáles son los sectores que nos faltan llegar. Y creo que hay varios fenómenos que analizar al respecto. Si uno mira solamente, por supuesto, la tasa bruta, la tasa neta de ingreso a las universidades, vemos que es un número de que efectivamente no toda la población de 18 a 24 años elige la universidad o la educación superior para su continuidad de futuro. Pero sí, digo, tenemos un incremento en el número de la población que lo está haciendo y también tenemos un cambio en el paradigma de quienes están estudiando en la universidad pública. Y en eso también hay que valorar y problematizar el fenómeno de la virtualidad. Yo tengo el orgullo de ver, y lo he visto particularmente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero lo veo también en todo el país, que no todos los estudiantes tienen entre 18 y 24 años, que hay un montón de estudiantes que son fundamentalmente trabajadores y trabajadoras, que son jefes y jefas de hogares, hay adultos mayores también, tenemos el programa de mayores de 25. Yo creo que ahí tenemos una potencialidad también en la universidad pública que evaluar. Y lo otro también que tenemos que mirar cuando analizamos este fenómeno es qué está pasando con el colegio secundario. Porque ahí también tenemos que y en esto se repercute mucho también los ingresos de las personas, también vemos que hay un desgranamiento en el colegio secundario y problemáticas en la comprensión de textos, problemáticas en la comprensión de los aprendizajes de matemáticas, que los vimos en las evaluaciones Aprender, que también tienen repercusiones sobre el ingreso a la universidad. Entonces digo, necesitamos hacernos de todas las estadísticas que, como decía recién, tenemos números que son alentadores, pero que nunca para quienes estamos en la universidad pública van a ser suficientes. Porque nosotros queremos que el 100% de los estudiantes que ingresan se reciban, queremos que la universidad pública llegue a todos los sectores de la sociedad, queremos que no sea una dificultad tener que pagar un alquiler o tener que llegar a fin de mes para poder estar estudiando en la universidad pública. Entonces, es importante que nos demos ese debate en ese sentido, ¿no? ¿El ideario universitario sigue vigente entre los jóvenes, Piera, o hay un cambio de época? No, yo creo que sigue vigente, sin lugar a dudas. De hecho, me parece importante decirlo, salió en el 2022 un informe de Argentinos por la Educación que se titula ¿Vale la pena estudiar? Lo que demuestra es que estadísticamente sí, sin lugar a dudas, son mejores los trabajos, mejores los ingresos. Sí, creo que una discusión importante que nos estamos dando hacia el interior de las universidades tiene que ver con cuál es nuestra oferta académica
y los plazos de carrera que tiene también esa oferta académica. Y ahí es donde creo que los jóvenes también tienen su derecho a tomar distintas decisiones, pero fundamentalmente hoy se están abocando hacia nuevas, o tienen en perspectiva nuevas posibilidades de formación. Digo, hoy las universidades están pensando en trayectos formativos que son más breves, porque sabemos que el tiempo teórico de carrera en una universidad no muchas veces se puede cumplir efectivamente, son muchos años, la situación económica nos complejiza muchísimo sostenernos en el sistema universitario. Entonces, bueno, también pensar la incorporación de las nuevas tecnologías, de la virtualidad, como oportunidades que nos permitan ingresar y permanecer y egresarnos en la universidad. Entonces, y esa es una discusión que el sistema educativo está dando, Es una cuestión del perfil del profesional, que hay hoy una cuestión aspiracional distinta de las clásicas, las tradicionales. Nos preguntamos en la consigna del día, bien lo mencionaba, la universidad es no arancelada, pero cuesta ir a la universidad, te cuesta en transporte, aunque ahora podés acceder a subsidios de transporte, pero te cuesta en alimentos, en ropa. Sobre todo si no sos de la ciudad en donde está la universidad, tenés un costo de vida. Hay jóvenes que no van a la universidad por una imposibilidad económica, básicamente, Piera, o por esta cuestión que mencionás, que no ven atractivo lo que la universidad ofrece como salida para realizarse. No, yo creo que hay distintos factores. Sin lugar a dudas, e insisto en esto, no todos los jóvenes eligen la universidad porque quizás hoy, en un contexto de un 40% de pobreza, de un 114% de inflación interanual acumulada, creo que ya la tengo que actualizar con la inflación del último mes, es muy probable que uno esté necesitando, por una realidad económica, salir al mercado laboral lo antes posible, porque es muy dificultoso llegar al fin de mes. Pero así y todo, lo que nosotros estamos viendo en la universidad es que la gran mayoría de los estudiantes trabajan. Los chicos inclusive se están sosteniendo en el sistema educativo trabajando al mismo tiempo. Entonces, es muy complejo también en el mundo en el que estamos hoy, en el contexto post-pandemia, esperar que un chico a los 17 años sepa qué va a querer hacer el resto de su vida, que es muchas veces como nos plantean el proyecto de una carrera universitaria. Pero insisto en esto, si miramos las estadísticas, el ingreso a la universidad está creciendo y tenemos mucho para trabajar en ese sentido. Quiero agregar un dato más ahí, que tiene que ver con lo que decía de las nuevas ofertas académicas. Todo lo que tiene que ver con modalidad a distancia, con incorporación de herramientas digitales, con trayectos académicos más breves, también están demostrando que son más atractivos. Y no solamente para los jóvenes, sino para la población en general. Entonces, insisto en que para mí la universidad hoy sí es una opción. En un país donde los proyectos de futuro son complejos para todas las generaciones, pero particularmente para las juventudes, obviamente que también afecta a la hora de pensar en el futuro de la universidad, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esa crisis más generalizada que estamos viviendo como país que con otra cosa. Es una opinión muy personal mía, ¿no? Y lo veo en las juventudes, cómo nos cuesta proyectarnos en la Argentina que tiene algunas realidades que nos duelen. Bueno, Sebastián, supongo que eso implicará un desafío, ¿no? Para ustedes recién se sientan a manejar los botones de la universidad. ¿Por dónde ir para cambiar este escenario, no? Porque no se trata solamente de aumentar la matrícula, ¿no? Se trata de ver qué está pasando en esa gente que todavía no ve a la universidad como una manera de realizarse o de conseguir mejores condiciones laborales, porque como lo acaba de decir Piera, cualquier estudio que se haya hecho, aquel que tiene título de grado le va mejor para insertarse al mercado que el que no lo tiene. Sí, en realidad, bueno, coincido con Piera de que cada uno de nosotros que participamos del ámbito universitario queremos que todos estudien y que todos se gradúen. Lo cierto es que a partir de los indicadores que pudimos lograr a partir del trabajo de investigación que comenzó en la Facultad de Ciencias Económicas y que ya se replicó al resto de las facultades, nos ponen números, percepciones que veníamos teniendo, y poner números significa poner el dato objetivo, ¿sí? Hoy el 70% que puede impactar, sabemos que las estadísticas uno las puede tomar para bien o para mal, de acuerdo a cómo las acompañemos. Entonces,
no sé, y en la percepción individual de cada uno podemos encontrar de decir, bueno, mira qué bueno que el 70%, que aún siendo primera generación, se acercó a la universidad a querer tener sus estudios, o podemos verlo como algo malo. No sé si en este momento descontextualizado y sin ver los otros indicadores que componen el sistema de indicadores, se puede finalizar en un análisis, ¿no? Pero sí decirte dar una que, conclusión definitiva respecto de qué dice ese dato. Claro. En realidad, cuando vemos la evolución, que acá con María José de la UTI también nos han brindado los datos para poder hacer ese análisis. La evolución de ese número. La evolución del porcentual primera generación es estable, ¿sí? Y en el caso particular de la Facultad de Ciencias Económicas, como decía Juan Manuel Martelotto, este 70% está influenciado tanto por la presencialidad como por el sistema de educación a distancia. Sí, es más alta en el sistema de educación a distancia. Claro, ¿no? el sistema de educación a distancia es cercano al 78%, es decir, que está 8 puntos encima de esta media. Y bueno, eso lo vemos. Eso puede interpretarse que hay gente que no había pensado ir a la universidad y que ahora con la modalidad a distancia es la primera generación que se hace universitario. Es el primer análisis que a uno le viene en la cabeza viendo el resto de los indicadores, diciendo, bueno, como decía Piera recién, la opción de la educación a distancia terminó siendo una opción para muchos que de otra manera no pudieron haberse acercado a estudiar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. También es cierto que en las otras facultades vamos a encontrar quizás más cercanos al 55%, por ejemplo en las facultades como ingeniería, esas primeras generaciones el porcentaje es más chico, uno podría vincularlo con un perfil mucho más definido, con esto que comentabas recién de que el mandato era ir a, bueno, podríamos pensar que en dicha facultad hay como una tendencia, digamos, a un perfil de estudiante bien definido. Hay otros perfiles que son más generalistas, en donde tenemos ingresantes o tenemos estudiantes que permanecen aún viendo a ver si esta definición de proyecto de vida que le va a dar la formación académica termina siendo tal, ¿no es cierto? En el caso de las ciencias económicas hay 1 año y medio de un ciclo básico que me permite hacer ese análisis, de decir, bueno, después terminaré viendo si me voy para el lado de contador público, la licencia o algunas de las María José, ¿qué significa estar sondeando, buceando indicadores? ¿Para qué sirven los indicadores? Por ejemplo, este dato a mí me sorprendió, digo, para disparar el debate y repensar algunas cosas que damos por hechas que son de una manera y no son tales. Sí. Además de estos indicadores, ¿cuáles otros están buceando? Sí, mira, Guillermo, tenemos información desde el inicio de la universidad. Tenemos datos desde el inicio de la universidad. Vos imaginate que son 50 años de datos de grado, tenemos información de posgrado, tenemos información del sistema de salud, por ejemplo, del sistema de los expedientes que tiene la universidad. Tenemos muchísima información. Entonces, realmente es muy importante y realmente tiene muchísimo valor la información que tenemos ahí. Teníamos sistemas que desde el sistema de información, por ejemplo, desde la página de la universidad se pueden sacar estadísticas, siempre estuvieron presentes, pero no se estaban utilizando de manera seguida ni sistemática, porque en realidad siempre que uno empieza con un dato, quiere saber el por qué. Por ejemplo, esto es el 70% primera generación, ¿por qué será? Entonces ahí es un nuevo interrogante para investigar por qué será que son el 70% primera generación y en la Facultad de Ingeniería el 56%. Entonces, bueno, habrá que investigar si quizás, qué sé yo, la formación familiar, si son, a lo mejor los hijos siguen las mismas carreras que los padres, bueno, diferentes cuestiones a analizar. Entonces, bueno, un indicador es eso, es definir qué es lo que queremos saber. Por ejemplo, estudiantes primera generación son los que o el padre o la madre recibieron el título universitario. Esos no serían, los hijos de ellos no serían primera generación. Serían segunda generación. Serían segunda generación. Entonces, si el padre de un estudiante ingresó a la universidad, pero no terminó la carrera,
el hijo de ese estudiante va a ser primera generación. ¿Sí? Puede ser que haya mucho fracaso, o no sé si es fracaso, o no terminalidad. Hay muchísimas cuestiones por qué no terminan. Entonces, muchas veces no terminan las carreras porque los absorbe el mercado laboral, porque hay demandas de gente que esté preparada medianamente. Entonces es cierto lo que dice Piera, de la cuestión de las carreras más cortas, de los trayectos. Entonces la universidad también está haciendo ofertas de educación a distancia, está ofreciendo carreras más cortas, porque hay una necesidad de profesionales y en menor tiempo. Entonces también se están haciendo esos trabajos. Otra de las cuestiones es el potenciar la graduación. Entonces, todas esas personas que en algún momento estuvieron haciendo una carrera y no pudieron terminarla por alguna de estas cuestiones laborales o familiares, la universidad le está brindando la posibilidad de que puedan volver a retomar la carrera para terminarla. Eso es muy importante también. Sí. Eso también les abre la potencialidad de no digo un mercado educativo, pero de un universo de gente que podría estar en la universidad y que no está por alguna razón. ¿Ustedes creen que pesa lo económico, como decía Piera, que termina siendo un condicionante muy fuerte? Y sin duda que las coyunturas van marcando en algún sentido la cantidad de ingresantes, la cantidad de egresos, los pases que tenemos también en cuanto a las modalidades de presencial y de distancia. Pero creo que, como decían acá los compañeros, lo importante es empezar a gestionar con datos y poder empezar a cruzarlos. Es importante decir que las herramientas que se han utilizado ahora tienen que ver con todo lo que es el business intelligence, que en realidad pareciera que fuera aplicado a negocio, pero dicho en una generalidad, porque en educación hay muchísima información. María José recién decía, tenemos desde el año 72 información en donde se puede analizar, si hoy lo uniéramos, y es la perspectiva de poder hacerlo con lo que es la inteligencia artificial, para decir, a ver, midamos los algoritmos, las causas o los efectos del por qué son primera generación, para este caso puntual que estamos trabajando ahora, pero lo podríamos tocar para el caso de abandono. Podríamos analizar el abandono, es decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Podríamos analizar en este sistema de indicadores que consta de 9 páginas, en la que cada una de esas 9 páginas debe haber por lo menos 15 indicadores, no es esto solamente. Tenemos desde en qué momento, en qué llamado, qué turno de examen fue más efectivo para los estudiantes. Entonces, eso nos permite diagramar un calendario académico basado en lo que queremos, que es que el estudiante aproveche los turnos de exámenes. O sea, el sistema de indicadores creo que revolucionó en algún aspecto la toma de decisiones o la perspectiva de la decisión que podamos llegar a tomar cruzándolo. ¿Qué característica tiene además? Que es dinámico. Entonces podemos estar tomando una carrera particular y viendo para esa carrera particular cuál es la tasa de egreso, cuál es la tasa de abandono. Podría tomar una tomando modalidad. Medidas puntuales respecto de esa carrera. A eso quería llegar. Cuando nosotros nos viene algún programa ministerial o la universidad desarrolla un programa, son en apoyo de, ¿sí? Y normalmente carecemos de herramientas para medir si el impacto que tuvo ese programa o que debía tener ese programa fue el que queríamos. ¿Sí? Impacto, digo, a nivel Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Sí? Es decir, si programa Potencia de Graduación, como recién decía María José, tiene como objetivo principal que todos aquellos que han dejado momentáneamente la carrera puedan culminar con sus estudios universitarios, lo hagan, bueno, tendremos que medirlo. ¿Estamos siendo eficientes en esto? ¿Cómo salimos a apoyar a todos los que por alguna causa se han alejado? Puede que nos encontremos con esta coyuntura económica o no, o porque a lo mejor necesitaba algún respaldo en alguna materia, en algún espacio curricular, y entonces salimos al encuentro con alguna acción extracurricular. Digamos, son infinidad de causas con las que nos podamos encontrar del estudiantado, pero también tiene que estar en la inventiva de la gestión, y esto más allá de que algún indicador nos pueda resultar
antipático, lo peor que podemos hacer es no querer verlo. Entonces, Piera, quiero preguntarte respecto de un concepto que siempre se trabajó y mucho en términos universitarios, es que en épocas de crisis aumenta la matrícula, porque como no hay salida laboral, empiezan a estudiar en la universidad. Con lo cual a la universidad le conviene, en términos de matrícula, que haya crisis. Pero es cierto que cuando hay crisis mucha gente no puede ir a la universidad. O sea que ahí hay una teoría de la manta corta. ¿Tiene algo que ver o pasa por otro lugar? Porque esta mañana en la radio, cuando estuvo Juan Manuel, nos planteaban algunos oyentes respecto, bueno, pero la universidad tiene estructuras muy fijas respecto de los horarios, los turnos, que no son favorables para aquellos que trabajan y estudian, o tienen turnos que incluso dificultan moverse a otras actividades. ¿En eso está en agenda la discusión, Piera? Sí, sin lugar a dudas que está en agenda. Yo creo que la universidad, como toda institución, y creo que pasa en todos los ámbitos, los cambios se van dando de manera paulatina. Y acá hay una cuestión que no quiero dejar de mencionar, porque si no también no le haría honor a la temática, que tiene que ver con que para realmente poder producir transformaciones profundas que las universidades públicas sin lugar a duda necesitan para ayornarse al contexto, necesitamos ante todo que la educación sea una prioridad en las gestiones de gobierno y contar con financiamiento educativo, porque hoy también el presupuesto universitario está perdiendo respecto a la inflación paulatinamente, y tenemos en prácticamente todas las universidades del país el 90% del presupuesto universitario condicionado a pagos de salarios. Entonces, nosotros de alguna manera, la universidad las ve a estas problemáticas, sin lugar a dudas, se rediscuten. Es muy relevante el rol del movimiento estudiantil en generar estas transformaciones. Y no tenemos que dejar de, insisto en esto, señalar lo que tenemos que transformar desde un lugar que reivindique la educación pública. Y en segundo lugar también reconocer el esfuerzo de quienes están en la universidad. Porque en mi paso como por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas he visto madres ir a cursar con sus niños en brazos, dejándolos un ratito antes en el jardín para poder estar adentro del aula, turnándose con compañeras para poder estar ahí cursando. Hoy insisto en esto y la verdad es que no tengo una estadística, quizás me pueden ayudar con eso, pero lo que vemos es que la gran mayoría de los estudiantes está trabajando al mismo tiempo que estudian. Entonces, como también recién mencionaban, a la hora que analizamos las estadísticas es importante que las veamos como procesos, porque probablemente sí nos incremente la tasa de ingreso, pero después hay que revisar la permanencia. Como comentaba con anterioridad, los egresos en la última década también aumentaron prácticamente un 30%. ¿Eso quiere decir que estamos 100% satisfechos con la tasa de egreso? No, para nada. Es donde tenemos que seguir trabajando y tenemos que profundizar el camino. Pero tenemos una universidad pública que es modelo, que es ejemplo en el mundo, y que la tenemos que valorar, la tenemos que cuidar y la tenemos que discutir con la seriedad que esto implica. Porque también, y lo mencionaba con anterioridad, yo soy una defensora de pensar en trayectos académicos más breves, en pensar en la modalidad virtual, en la modalidad a distancia. También lo tenemos que hacer cuidando la calidad educativa de la universidad pública. El 80% de los estudiantes en la Argentina de la educación superior eligen la universidad pública. Sí, en eso, Piera, hay que ser muy consciente, que es cierto que la dinámica de los tiempos hace que, estar 6 años para recibirse, por ahí necesitas otra posibilidad intermedia, pero también es cierto que al fin del camino, cuando vos hablas con muchos que dicen, fui a la universidad pública y me llevó 7 años, 8 años estudiar una carrera, y fui a una privada y en 3 años me recibí, pero no es lo mismo, ¿no? Porque tomar por el atajo educativo tampoco es lo positivo. No, y además tenemos que entender que la universidad pública forma ciudadanos, ante todas las cosas. Y en los contextos que estamos atravesando, a 40 años de la democracia, a mí no me parece que sea un elemento menor. Sí. Yo creo que la universidad pública, uno transite algunos meses por ella, algunos años o el tiempo que requiera, siempre nos transforma.
y siempre nos da herramientas que nos sirven, no solamente en nuestras vidas profesionales, sino en nuestras vidas personales también. Pero siempre, siempre, siempre nuestro horizonte tiene que ser, como mencionaban recién, el máximo. El que cualquier argentino o argentina o hombre o mujer del mundo que desea habitar el suelo argentino, porque también reivindico esto como dice nuestra Constitución, pueda estudiar en la universidad pública, pueda permanecer, pueda recibirse, pueda elegir la oferta académica que desea. Y eso además tenemos que entender que no es un capricho, que es la educación el motor de progreso por excelencia que tenemos como país. Y en los contextos de crisis que estamos atravesando, fundamentalmente, la movilidad social ascendente existe porque existe la educación pública de máxima calidad como existe en Argentina. María José. Sí, perdón. No, quería preguntarle a María José si está el indicador ese que pide cuántos de los estudiantes que estudian, trabajan a la vez. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo, me parece formidable lo que está diciendo Piera, porque es tal cual así y realmente los indicadores ayudan a fortalecer esa calidad educativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, becas Progresar, tenemos indicadores de los estudiantes que tienen beca Progresar y a su vez si tienen beca Progresar y trabajan, es como que este sistema de indicadores nos permite cruzar distintos indicadores. ¿Lo tiene el dato de cuánto? Lo tenemos, sí, lo tiene, pero no lo trajo. Lo tenemos, el sistema de indicadores en este momento se liberó en la Facultad de Económicas y a la semana se liberó al resto de las facultades para socializar el conjunto de indicadores y poder acordar la definición de cada uno de esos indicadores, porque es importante, como decía Sebastián, quizás uno puede el número no gustarle o algo, pero es importante decir, bueno, el abandono se define de esta forma o lo consideramos de esta manera. ¿Están consensuando eso todavía? Sí, en este momento ¿Cómo se van a identificar para que no haya susceptibilidad entre facultades? Sí. Más que para eso, para ser consciente... ¿Pero hay un número, una idea de cuántos de los que trabajan, de cada 10 chicos que estudian, cuánto trabajan? Mira, actualmente en esta pantalla de indicadores que trajimos impresa acá, bueno, en el caso, esto se divide por facultades, ¿no es cierto? En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas tenemos un 50 y un 50 repartido muy similar, seguramente o sea, aplicado... la mitad de los que estudian en la Facultad de Ciencias Económicas estudian y trabajan. Sí, tal cual. Han declarado siempre, y por eso creo que sería bueno también que María José lo aclare, ¿de dónde salen estos datos? Cuando hacemos estadística, lo primero que preguntamos, ¿cuál es la fuente del dato? En este caso es de la reinscripción y censo que todos los estudiantes deben hacer para continuar sus estudios cada año, ¿no? Sí. Y ahí preguntan, están trabajando. Por eso es muy importante también lo que completan los estudiantes, porque ese dato se usa realmente y se va a empezar a usar cada vez más. Una vez cada año. Una vez cada año los chicos tienen ¿Es el número que estimaba, que la mitad trabaja, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas? Sí, aproximadamente. Me gustaría mucho conocer el dato de la Facultad de Ciencias Humanas, que es donde vengo yo, pero sí, y puede que en otras carreras también sea menor el número. Pero lo que te quiero decir, Guillermo, mirá si no será importante para los jóvenes estudiar, que les dedican horas al trabajo y horas al estudio lo que eso demanda. La mitad de ellos lo hacen porque lo eligen. Y es un esfuerzo inmenso que está haciendo el joven y seguramente sus familias también. Entonces, ahí es cuando digo, la universidad pública es un proyecto de la juventud, sí, eso quiere decir que no tenemos desafíos, no, al contrario, tenemos muchos desafíos. Ahora, pero hay gente que hace un gran esfuerzo para estar. Sí, Juan, me quería decir algo. Sí, que digo, por supuesto que el objetivo de todos los que estamos en la universidad es tener cada vez más egresados. Pero también un dato que no es menor es que la universidad pública transforma a todo el que pasa por la universidad, así no egrese. Porque estamos viendo cada vez más que acceden a pasantías, que después se convierten en trabajos fijos, que pueden insertarse en el mercado laboral, a veces no se
reciben. Por supuesto que tenemos que tratar, pero también no hay que dejar de ver que transforma a toda la sociedad que rodea la universidad. Es cierto también que no se puede generalizar ese concepto, porque Piera lo sabrá y ustedes también, que hay gente que pasó por la universidad pública, que uno dice, bueno, tendría que tener conciencia crítica, esa conciencia crítica no aparece, y a veces hasta algunos que pasaron por la universidad pública son anti-universidad pública, que vos decís, bueno, pero si te recibiste en la universidad pública. Por supuesto que existe ese tipo de gente, pero yo creo que los datos son concretos de que no podemos pensar un país sin una universidad pública. La educación es algo que nos libera a todos, nos mejora como seres humanos y eso me parece que ese debate ya está totalmente superado. Yo creo que ahora nosotros lo que necesitamos es ampliar, es tratar de mejorar. Y ahora, cuando datos, usted va a un aula de un colegio secundario de la ciudad de Río Cuarto y pregunta, ¿cuántos van a ir a la universidad? Y levanta uno la mano. Es evidente que hay algo que hay que revisar ahí, ¿por qué no atrae a los chicos de la universidad? ¿Por qué no ven como el lugar de, bueno, ahí está mi solución? Porque yo creo que nosotros debemos profundizar los esfuerzos en llegar a esos sectores que evidentemente no estamos llegando, algo no estamos haciendo bien porque no estamos llegando. Bueno, voy a decir la palabra incómoda. No es popular la universidad, es para las élites intelectuales, ¿no es popular todavía la universidad? Se los pregunto a todos, ¿eh? Mira, yo creo que el indicador responde a esta pregunta porque justamente si el 70% es primer generación es porque no forma parte de una élite generacional, digamos, ¿no es cierto? O sea que hay una gran masa de personas que sigue interesada en participar como estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso, pues estamos trabajando esos indicadores, ¿no es cierto? Siempre tratamos de pensar en tres momentos. Digamos, la comparación conmigo mismo en el estado actual, la comparación con mi historia y la comparación con el resto de las universidades con las que nosotros podríamos llegar a tener algún punto de comparación. Y en este sistema de indicadores de gestión, la próxima fase empieza a incluir todas estas cuestiones o estas varas, estas medidas. Sociales, más sociales. Claro, ¿por qué? Porque seguramente sociales. El indicador que nos dé a nosotros en el punto central del país será distinto de lo que da en universidades del norte, de Buenos Aires, del sur o de Cuyo. Piera, la respuesta de si es popular la universidad o no, popular que va al pueblo, a eso me refiero. Sí, sin duda que sí, y coincido que el indicador también nos está diciendo eso. No quiere decir que no tengamos que revisar cómo hay desigualdades en el ingreso y en la permanencia de la universidad. Esto también nos lo dicen las estadísticas. ¿Por qué? Por los mismos gastos que conlleva poder mudarme de ciudad, pagar un alquiler, pagar la comida, lo que veníamos mencionando. Pero yo insisto, es el mejor de los sistemas que tenemos y tenemos que cuidarlo, revisarlo. Quiero insistir en esto, Guillermo. A mí me puso muy contenta de verdad, porque las últimas declaraciones que he tenido que dar en los medios a nivel nacional ha sido contradiciendo datos estadísticos, además muchos falsos, que muchos candidatos a presidentes parece que se ha convertido como, perdón la palabra, pero en una moda pegarle a la universidad pública y cuestionarla desde un lugar, inclusive con estadísticas falsas. Bueno, yo invito a que hagamos el proceso contrario y creo que eso es lo que hemos hecho hoy. Valoremos la universidad pública, tenemos estadísticas que en general son perfectas, no. Tenemos puntos problemáticos que queremos revisar y que lo tiene que revisar la comunidad universitaria de manera conjunta. Pero tenemos que valorar lo que tenemos, porque si bien tenemos inequidades en el sistema educativo, somos del país de Latinoamérica con menores inequidades en el sistema educativo, justamente porque tenemos universidad pública de la más alta calidad, que en general reconocida en rankings internacionales las universidades de la Argentina, y además lo tenemos de manera no arancelada. Tenemos una ventaja comparativa. No quiero cargar de perjuicios el interrogante, pero puede que esté operando también que haya una nueva generación en donde el concepto de la cultura del esfuerzo, ese que durante mucho tiempo fue como la zanahoria permanente que se nos ponía a nosotros, hoy esté cambiando, digo, porque a lo mejor históricamente los estudiantes tenían que adaptarse a las universidades y ahora lo que se está reclamando para que haya más estudiantes, que las universidades se adecúen a los
estudiantes. ¿Ahí hay un cambio cultural de paradigma, Piera? No, es que lo que tenemos que entender es que la educación pública es un derecho humano. Y nosotros lo definimos eso como país, no es una mercancía, digamos. Entonces, tenemos que garantizar las posibilidades de acceso y tenemos que, como universidad y como Estado, garantizar condiciones para que uno pueda acceder, permanecer y graduarse. No como una mercancía que yo ofrezco y lo amoldo sencillamente, sino como la garantía de un derecho. Primera cuestión. Segunda cuestión, con respecto a lo que decís, a mí me genera un poco de preocupación en generar las juventudes en la Argentina. Y esto tiene que ver con lo que te mencionaba con anterioridad. Tenemos un problema con los sueños y tenemos un problema con el futuro. Y esto lo digo por fuera del ámbito universitario, sino de manera generalizada, que tiene que ver con que estamos en un país donde vemos que nuestros padres y nuestros abuelos no llegan a fin de mes. Inclusive, con sus trabajos, con su formación, con su que nos cuesta proyectarnos, que entramos de crisis en crisis, que la inflación mes a mes nos va haciendo cada vez más pobres. Entonces digo, es muy complejo exigirle a los jóvenes hoy que no están siendo de alguna manera actores reconocidos por muchas políticas públicas del Estado, exigirles, cierta perspectiva de futuro, ponerles ciertas exigencias sobre la cuestión meritocrática cuando vemos que Argentina está atravesando una crisis que nos deja sin oportunidades. Bueno, ahí pero también tenemos que ser sí, y ahí además hay como instalado una creación de sentido de que en otros países te va a ir mejor. De hecho, hay muchos jóvenes con títulos de grado recibido que los guardan y se van a otro país a la aventura laboral donde son explotados mucho más que en la Argentina, buscando no sé si realizarse personalmente o vivir experiencias de jóvenes. Bueno, hay un cóctel complejo, pero es interesante lo que plantea Piera, esta cuestión de que si vos no ves futuro en el esfuerzo, tal vez no se te invite a hacerlo, ¿no? No. Y digo lo siguiente, yo amo mi país, elijo estar acá y elegiría toda mi vida estar acá. Pero siempre que pienso de acá a 10 o 15 años, a mí me gustaría tener un empleo que me permita, porque son situaciones que sé que las atravesamos, dormir tranquila de que la plata al fin de mes me va a alcanzar. Un país donde yo pueda enviar a mis hijos a la escuela primaria y al colegio secundario, a la educación pública, y saber que lo estoy mandando a la mejor educación que les puedo enviar. Que si tengo un problema de salud y voy a ir al hospital público, voy a recibir la mejor atención que pueda recibir. Yo quiero vivir en esa Argentina. Y si hoy miramos el escenario político que estamos atravesando, no sé si estamos muy cerca de eso. Lo que sí estoy segura es de que soy de las personas, y conozco muchísimos jóvenes que también piensan así, que está dispuesta a trabajar para que esa Argentina en la que vivamos en 10, 15 años sea la Argentina que hoy estamos soñando de grandes. Pero no se nos hace fácil en este contexto, es difícil, es realmente difícil. Bueno, tengo que ir concluyendo, pero con estos datos, ¿ahora qué hacemos? Vamos a empezar por la facultad, que fue la que lo puso visiblemente. Digo, con esta información, ahora, ¿cómo se planifica lo que viene? En realidad, esto es un constante donde nosotros hace 10 años no teníamos educación a distancia y surgió la necesidad, por esto que planteaban de que no había bandas horarias, de que mucha gente trabajaba, y se decidió implementar educación a distancia. Y hace 5 años esos estudiantes de distancia no tenían la posibilidad de acceder a una beca. Hoy los estudiantes de distancia también pueden acceder a una beca. Y hace 2 años los chicos tenían que venir a rendir y no podían, aunque sea, viajar. Y hoy ya los exámenes presenciales en la modalidad son a través de sistemas que permiten no desplazarse. Y bueno, entonces todos los años vamos incorporando, además del análisis de los datos, herramientas concretas que nos permitan darle tal vez pequeñas soluciones, pero demostrar que vamos avanzando en lograr cambios para que cada vez acceda más gente. Y lo que yo acabo de nombrar son cosas concretas que hemos ido modificando. Estamos pensando también, no solo en los jóvenes, porque el que egresó también se tiene que seguir perfeccionando, tiene que estar cerca de la universidad. Entonces también ya se creó una
herramienta importantísima que es el doctorado, pero con modalidad de distancia. Entonces también brindándole a otro tipo de gente que pueda seguir perfeccionándose con esta modalidad. Entonces, todos los días estamos poniendo un granito más de arena para que nos pueda ir un poquito mejor. María José, hay que consagrarse a las estadísticas. Ahora, como Groucho Marx decía, que las estadísticas son esa ciencia que si una persona se come 2 pollos y hay 2, el promedio es que se comieron uno cada uno. Yo creo que, como decías vos, ¿qué es esto, no? Esta es la base para la planificación. Uno tiene que evaluar la situación para poder definir después políticas y hacer una planificación, tanto para lo que es, en este momento, es el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Poder analizar cuál es la trayectoria académica de los estudiantes para poder fortalecerlos y poder lograr una mejor permanencia de los estudiantes y que logren la finalidad que es el egreso. Bueno, entonces, esto es algo que recién empieza y esto nos va a brindar la foto. Esto se va a ir ajustando y en base a estos indicadores la universidad irá poniendo objetivos, ¿no es cierto? Entonces definirá la planificación y los objetivos y en base a esos objetivos se definirán ciertas políticas o ciertas acciones a seguir. Bueno, y habrá que hacer más atractivo para los chicos de la universidad. Cuando empezaron la jornada universitaria de puertas abiertas, nos traían al campo nosotros que veníamos de lejos, de Huilcarrangó, 200 kilómetros, y decíamos, oh, mirá lo que es esto, qué lindo. Bueno, ahora ya no alcanza eso. Seguramente. Hay que buscar otras estrategias. Ya nos estamos preparando para la JUPA de este año, que como siempre en septiembre, todo el área de comunicación académica se está preparando para eso, así que el recibimiento a nosotros siempre nos emociona, más después de una pandemia. Realmente cuando volvimos y vimos tanta gente, tantos chicos en el anfiteatro abierto, recorriendo la universidad, realmente emociona, porque está para ellos, estamos para ellos. Piera, para finalizar, qué pena que en la agenda de la política no esté debatiéndose esto, ¿no? Que estén doctorados en chicanas y no en decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la potencialidad que tiene la universidad? Lo describía vos recién. Sí, realmente que a nosotros nos genera mucha tristeza, pero por eso valoro mucho el rol, Guillermo, de tu programa, de los comunicadores, de los medios, en traer estos debates con profundidad. El Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, también llamó a los candidatos y candidatas a presidentes a firmar un acuerdo por la educación pública, y sí, yo quiero mencionar que tenemos 4 desafíos muy relevantes para dar respuesta a estas problemáticas. El primero, fortalecer el presupuesto universitario. No hay mejor y más educación posible si no hay un presupuesto educativo que lo acompañe. Nosotros estamos incumpliendo con la ley de financiamiento educativo hace muchos años, tenemos varias problemáticas en torno a lo presupuestario. Lo segundo, tenemos que articular el sistema educativo. Si no la universidad y no se involucra con lo que está pasando con el nivel medio, este problema se va a agravar cada vez más también. Tenemos que revisar, como lo decíamos, la cuestión de las pertinencias y la oferta académica que tienen las universidades y articularla fundamentalmente con el sistema científico y tecnológico. Y como comentaban recién, también felicito a la universidad por estar generando estas estadísticas. Las universidades están en este camino. Tenemos que profundizarlo, tenemos que acompañarlo y tenemos que exigirle al Estado que lo acompañe con políticas públicas. Así que la verdad que ha sido un placer tener esta conversación hoy. Gracias, Piera, muy amable para nosotros, valoramos mucho también tu participación. Muchas gracias. Y a ustedes por visitarnos, y seguramente vamos a desarrollar más estadísticas cuando empiecen a ser publicadas. Gracias por estar. Gracias a vos por invitarnos. Nos encontramos mañana con otro debate en Así Son las Cosas. Hasta mañana.